¿Qué tal, amigos y amigas? Le damos la bienvenida a un nuevo torneo, el torneo Clausura 2026, lo que sería el segundo semestre, teniendo en cuenta que el vigente campeón Belgrano derrotó en la final a River. Así que vamos a hacer un breve desarrollo de lo que dejó la fecha número 1 del lado de la academia, claramente, y un triunfo que necesitaba el técnico Juan Pablo Vojvoda. Recordemos que debutó por Copa Argentina a los 32 avos, derrotando a Defensa y Justicia, así que ese fue el debut del croata, como lo llaman algunos hinchas de Racing, periodistas, como por ejemplo el Vasco. Así que me tomo el atrevimiento de llamarlo de la misma manera. Bueno, yendo un poco al Gimnasia, Racing se lleva un triunfo importante, 2-1, y hacía rato que Racing no ganaba. Tengamos en cuenta, a nivel torneo estamos hablando, justamente contra otro equipo de La Plata, ante Estudiantes en 1 por los octavos de final del torneo Apertura. Lo derrotó 1-0 con aquel gol de Sosa de cabeza. Recordemos que es el último triunfo a nivel torneo. Después también tenemos para hablar, si se quiere, de triunfos, aquel ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana, que Racing ya estaba eliminado. Así que ese fue el último triunfo de local. Pero a nivel torneo, hacía un montón que Racing no ganaba. Si no me equivoco, haciendo memoria, fue ante Estudiantes de Río Cuarto, si la memoria no me falla. Después fue una serie de empates, partidos por Copa Sudamericana, hubo un montón de encuentros en los cuales hace que por ahí uno no se acuerde de la última vez que Racing ganó como local en el torneo. Bueno, fue un 2-1 en el cual da un respiro para afrontar el campeonato. No te digo que la moral te la sube sabiendo que ahora tenemos que ir a Rollito, pero bueno, no nos adelantemos tanto, vamos a analizar la formación de este encuentro en el cual Racing y Gimnasia fueron los protagonistas. Racing formó con el famoso número telefónico 4-1-2-1-2, con Cambeses en el arco, Canavo, Colombo, Escudero y Espino, esta nueva línea de 4. Después iremos desarrollando. Sosa en el mediocampo, después Saracho por derecha, Miljevich por izquierda, más adelantado, Tello, una especie de enganche, enlace creativo, y como delanteros, Solari y Konechny. Esa fue la formación que presentó Juan Pablo Vojvoda en el estreno de Racing en el torneo local, torneo Clausura 2026, por el lado de Gimnasia. Un esquema similar, 4-1-2-1-2, con Infran, Barros Echeloto, Recalde, Gianpaoli y Torrejón. Como único volante central, Seoane, Miramón y Pérez más adelantados, Nacho Fernández un poquito más adelante también como enlace creativo, Ausmendi y Torres, los 11 de Pereira para enfrentar a la academia. Un Racing que cuando arrancó el partido fue a imponer lo que es la localía, sumó mucha gente en el ataque, estamos hablando de los primeros minutos del partido, tal es así que bueno, ante la presión que ejerció Racing en los primeros minutos, se encontró con un error no forzado de la defensa del Lobo, que bueno, terminó en gol de la academia, gol de Matko Miljevich, que lleva ya 2 goles en 2 partidos, le hizo uno a Gimnasia por Copa y el viernes hizo el otro gol. Después de una asistencia de Solari, define al palo izquierdo de Infran, poniendo las cosas 1-0, y un partido que quizás en los planes no estaba empezar de esta manera, y bueno, y le cambió claramente lo que tenía que hacer a Gimnasia, lo descolocó un poco, por decirlo de alguna manera, este 1-0, e hizo que las cosas sean como un poco más tranquilas para el conjunto del croata. Pero no duró mucho porque Racing intentó tener la pelota en los primeros minutos, pero bueno, se encontró con un Gimnasia que ante la desventaja, obviamente que el rival también juega, trató de manejar los hilos del equipo con Miramón, Pérez, Nacho Fernández, y se hizo un partido bastante parejo en esos primeros minutos.
Después, una vez que Gimnasia empezó a tener la tenencia del balón, se encuentra con jugadas como la del empate, que es un tiro libre en el cual todo el equipo de Racing durmió, así que aprovechó Nacho Fernández y vio a todo el equipo en otro lado, el equipo de Racing, aprovechó, tuvo la avivada, mandaron un centro al área y definió Barros Echeloto, poniendo las cosas 1-1, un empate que, bueno, obviamente a Gimnasia le daba respiro y se encontraba con un partido que podía llevarse el triunfo sabiendo que es uno de los puntos flacos que tiene Racing, que cuando le empatan es muy complicado que después se reponga. Eso venía pasando en el semestre pasado. Después se va, bueno, al rato, esos 10 minutos, hubo 10 minutos en los cuales Gimnasia tuvo una ráfaga de buen fútbol. Fue más que Racing, y bueno, después de un tiro de esquina, en el cual queda la pelota bollando en el área, un jugador de Gimnasia dispara al arco, rebota en la mano de Escudero, el cual Ramírez cobra penal. Y bueno, como bien les decía, fueron 10 minutos en los cuales Gimnasia se apoderó de la pelota, fue un poquito más que Racing, y eso hizo que, bueno, esté a punto de ponerse en ventaja con un penal a favor. Penal que ejecuta el Chelo Torres, que es uno de los jugadores que buscaba Costas en el semestre pasado. Él es Jagger. Cuando lo ejecuta, lo ataja Cambeses, que si vemos previo a ejecutarlo, como que amagó varias veces Chelo Torres y pareciera que como que le dio la certeza a Cambeses para que pueda elegir el palo donde lo iba a tirar, porque fue muy anunciado. Obviamente esto lo decimos de este lado, no le sacamos mérito a ninguno de los dos. Con el penal que erró Torres y que atajó Cambeses, los últimos minutos fue muy parejo y fue un final de primer tiempo en el cual Racing tuvo más dudas que certezas y un Gimnasia que sabía que podía, si apretaba un poquito más, podía ganárselo a Racing. Se fue el primer tiempo y obviamente el técnico de Racing, el croata Vojvoda, ya sabía que nos faltaba un poquito allá arriba, en la delantera, porque Konechny no tuvo un buen partido. En ese primer tiempo no hubo mucha conexión con Solari. Quizás Solari tuvo un poquito más la pelota, pero tampoco es que fue uno de los mejores. Así que para la segunda etapa, el croata lo primero que hizo fue llamarlo al Roperito Díaz, el 9 que hace poco se incorporó a Racing luego de su paso por el fútbol brasilero. Se incorporó a Racing y con pocos entrenamientos el técnico decidió ponerlo porque sabía que faltaba gente en el frente de ataque. Ingresó por Konechny, ya apenas empezó el segundo tiempo y ya ahí, por lo menos con un 9 de área, la cosa iba a cambiar. De todas maneras, el encuentro fue muy parejo. Hubo mucha disputa de la pelota entre los dos equipos. Y bueno, tal es así que recién tenemos que remontarnos a los 20 y pico de minutos, 23, 24, más precisamente, que es cuando a través de un córner ejecutado por Miljevich, cabezazo de Colombo, venciendo a Infran, pone las cosas 2-1, un triunfo parcial para Racing en ese momento, en el cual le daba un respiro, porque Racing necesitaba ganar. De esta manera, con el 2-1, después el técnico realizó otras modificaciones que ahí vamos a estar desarrollando, en el cual creo que fue más posicional los cambios que hizo que otra cosa, porque tengamos en cuenta que salió Espino, el uruguayo Espino, defensor que juega por izquierda, fue reemplazado por Ignacio Rodríguez, Nacho Rodríguez, que era el suplente de Rojas, hoy fue suplente, el viernes fue suplente de Espino. Después también entró Ulises Ortegoza, mediocampista, por Alejandro Tello. Después, unos minutos más adelante, ingresó Duván Vergara por Santiago Solari.
Y por último, Matías Craneviter ingresó por Matko Miljevic. Yo creo bueno, que todos los cambios fueron posicionales, teniendo en cuenta que quizás el cansancio entre la pretemporada y quizás el partido que se jugó ante Defensa y Justicia intentó administrar las cargas poniendo a jugadores como, por ejemplo, Nacho Rodríguez, como Craneviter, como Duan Vergara. Por eso digo que fue más posicional quizás que otra cuestión. De esta manera Racing se lleva el triunfo. Me estaba olvidando una jugada dudosa, que fue la del penal que reclamaba Gimnasia, luego de una jugada que se dio en el área, cuando quiere despejar la pelota Santiago Sosa y aparece un jugador del Lobo, y cuando va a pegarle a la pelota le pega al jugador. Claramente, si va a salvar, es penal eso. A mi entender, fue un error arbitral, que bueno, era penal para Gimnasia, por eso es que en esta no estoy de acuerdo con el árbitro, pero bueno, de esta manera Racing se llevó un triunfo, un 2-1, importante, necesitaba ganar, obviamente ganó, y de esta manera arranca con el pie derecho del torneo el croata Juan Pablo Vojvoda, y ahora debe enfrentar el martes a las 21:15 a Rosario Central en Arroyito, un Arroyito que es un estadio muy complicado para Racing. Recordemos que la última vez que lo enfrentó a Rosario Central fue por el torneo, los cuartos de final del torneo Apertura, y perdió 2-1 aquel día que expulsaron a Di Cesare y a Maravilla Martínez. Así que va a ser una parada difícil. Y en cuanto a los jugadores, los refuerzos de la academia, estamos hablando de Espino, de Craneviter, del Roperito Díaz, de Ortegoza. A mi entender, obvio va a haber que darle partidos para que se adapten al sistema táctico del técnico, y obviamente que son jugadores como por ejemplo Craneviter, de buenas cualidades. Creo que le puede aportar un poco de jerarquía al equipo, ayudándolo tanto a Sosa como a Miljevic, que en este caso fue el relevo de él. Después el Roperito Díaz también, siendo delantero, quizás es una de las alternativas de Maravilla Martínez, o puede acompañarlo a Maravilla Martínez dependiendo del gusto del técnico, así que es una buena alternativa. Después también Espino no mostró grandes cosas en este encuentro, no se puede analizar mucho, pero creo que va por buen camino el equipo, si bien tampoco podemos analizar mucho en una primera fecha, pero creo que puede mejorar. Y después los juveniles creo que le pueden aportar mucho al equipo. Escudero fue uno de los que más me gustó. Tello también aportó lo suyo. Por eso es que es digno de destacar que bueno que le dé minutos a los juveniles, y es un poco la premisa que tiene Diego Milito a la hora de llamarlo a Vojvoda como nuevo técnico, de incorporarlo en el cuerpo técnico de Racing. Así que hasta el momento, con todo esto que pasó en la primera fecha, fue positivo. Después veremos con el transcurrir del campeonato con qué nos encontramos, cómo va avanzando todo. Así que por el momento está todo positivo, todo lindo, y cuando gana Racing la cosa es distinta, la semana es distinta. Ahora se va a cortar el martes con esto de que jugamos con Central. Es cortita la alegría, pero bueno, esperemos que esto siga por buen camino e iremos desarrollando con el correr de las fechas los distintos partidos en los cuales Racing es protagonista. Si te gustó el contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y bueno, y seguirme en las distintas redes. Así que les mando un abrazo grande y nos veremos cuando la academia nos llame. Les mando un abrazo grande.